Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Empezamos de inmediato nuestro segmento Vida Sana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en esta semana ha generado gran preocupación. Beber bebidas muy calientes por encima de los 65 grados centígrados puede dar la posibilidad de que tengamos cáncer al esófago, este órgano tubo hueco por el cual pasan nuestros alimentos y nuestras bebidas hacia nuestro estómago. Le hemos preparado una nota para que usted salga de la duda. Una nueva advertencia de la Organización Mundial de la Salud ha causado preocupación. Además de las carnes y embutidos procesados, el consumo de bebidas muy calientes aumentarían los riesgos de padecer cáncer de esófago, por lo que ha sido puesto en la lista de posibles cancerígenos. Expertos indican que el problema no es el tipo de líquido que se ingiera, sino la temperatura y la frecuencia en la que se consumen. Es decir, beber infusiones que superen los 65 grados de manera repetitiva y prolongada dañan las células del esófago, formando una quemadura constante que cuando se regenera el tejido celular muerto por el calor, lo puede hacer mutado, lo que formaría la lesión maligna. Según el informe presentado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, estudios realizados en varias regiones, como Turquía y Latinoamérica, zonas donde se acostumbra a beber infusiones demasiado calientes, hasta unos 70 grados, son las que tienen más incidencias de este tipo de neoplasia. Esto ha hecho que algunos especialistas de Europa aseguren que esta noticia no es nueva, sino la confirmación de una sospecha que se tenía desde hace tiempo. Como medida de prevención contra este tipo de cáncer, se aconseja beber infusiones entre los 28 a 40 grados de temperatura y evitar otros factores de riesgo, como el cigarro. Esperemos que les haya interesado, pero además, ¿quién podría tomarse una bebida por encima de los 65 grados? No es difícil, sin embargo, en muchos lugares del mundo esto sucede debido a la naturaleza de su clima, de las temperaturas, en zonas absolutamente gélidas. Pero también, ¿qué puede ayudarnos para regular la temperatura de nuestro organismo? Son las tan recomendadas sopitas calientes, calditos, recetas de la abuela que en nuestra casa podemos preparar y ayudar mucho, sobre todo en esta época. Además, es una costumbre también muy utilizada en nuestra zona alto andina por la presencia de las heladas. La siguiente nota, entérese de más. Una sopa caliente siempre viene bien en invierno, no solo porque abriga el cuerpo ante el frío, sino por los innumerables beneficios que aporta a la salud. Las sopas contienen una gran cantidad de agua, lo cual permite una buena hidratación. Además generan un efecto de saciedad bastante alto. También son muy reconfortantes a una temperatura adecuada si se sufre de algún resfrío o de dolor de garganta. La variedad de sopas o caldos es tan amplia como nuestra imaginación. Las combinaciones de verduras, carnes, especias, arroz y pastas nos ayudarán a mantener una alimentación equilibrada. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: la gran cantidad de ingredientes que tiene este plato pierden sus nutrientes por el calor. Solo se podrán aprovechar los minerales de la carne, pescado o verduras que introduzcamos. Para preparar este potaje líquido emplee poca sal, para evitar el riesgo de padecer hipertensión arterial o problemas cardiovasculares. Si le gustan las carnes rojas o blancas, vigile que sean desgrasadas. Este alimento también es ideal para controlar el peso. Ya lo sabe, son muchos los beneficios de tomar una sabrosa y saludable sopa. ¡Anímese! Calientita, nos cae bien con este frío, estas temperaturas complicadas. Además, en Lima tenemos tanta humedad, ¿no es cierto? Bueno, nos acompaña un especialista como siempre, en ese caso es el oncólogo doctor Gastón Mendoza de Lama, en 7.3 Noticias. Bienvenido a Vida Sana. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión de señalar que tomar, ¿no es cierto?, muchas bebidas calientes o bebidas muy calientes puede darnos cáncer al esófago? Dentro de las múltiples especialidades médicas existe una que se llama epidemiología. Estos médicos analizan qué pasa en el mundo y centraron su atención qué pasa con el cáncer de esófago, por qué era tan frecuente en China, en India, en Turquía, en Irán y acá en Sudamérica, en Argentina y en Uruguay. ¿Qué tenían en común estos países? ¿Nos faltó Pakistán?
Pakistán podría ser, ¿ya? Entonces, ¿qué tenían en común esos países que tomaban bebidas o té o mate? Inicialmente se le echó la culpa al mate y al té o al café de que estaban asociados a cáncer de esófago. Pero estudios posteriores han demostrado que no es lo que se bebe, sino la temperatura de la infusión la que causa daño. Imagina que tú tienes agua. Para que esta agua cambie de líquido a gaseoso necesita una temperatura que tiene que ser 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados, que es cuando el agua hierve, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, hay un punto de temperatura que origina cambios físicos en el agua. Entonces, la temperatura de los alimentos por encima de 65 grados centígrados, que es lo que han calculado los científicos, a esa temperatura los tejidos son dañados. Correcto. O sea, tú tomas una bebida... El tejido de nuestro esófago, por ejemplo. Exacto. El esófago es un tubo que está entre, para hacerlo práctico, entre la garganta y la porción inicial del estómago. Es un tubo que conduce los alimentos de arriba hacia abajo. Pero acá hay un punto crucial, que es la unión entre el estómago y el esófago. Cuando tú tomas bebidas muy calientes, pero muy calientes por encima de 65 grados, comienzas a quemar estas zonas. Ese tejido. Ejemplo, mira, si tú te quemas un pulpejo de dedo, estos poco a poco se hace planito. Y poco a poco es tan quemado que se daña tanto que comienza a nacer una llaguita, una úlcera. Es lo mismo que pasa entonces con nuestro esófago. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, con esa parte de nuestro esófago, sí, las bebidas son muy calientes. Ahora, no tiene nada que ver, digamos, doctor, la bebida en sí, sino la temperatura. La temperatura. Entonces, todos tomamos bebidas calientes. A todos nos gusta un cafecito, quizás una sopita caliente, como han mencionado, para regular la temperatura, ¿no? Para sentirnos calientitos, ¿no? Pero no tan calientes. No. Exacto. Todo exceso en la vida es malo. O sea, podemos tomar bebidas calientes, por supuesto que podemos tomar, pero tan calientes, no sé, creo que a todo el mundo le ha pasado que alguna vez nos hemos quemado la lengua, ¿no? Qué incómodo es eso, porque te quedas con la sensación de tenerla casi partida. Imagínate esa sensación casi partida que te queda en la punta de la lengua, porque la lengua tiene mucha inervación y en verdad la daña. O sea, tú pruebas algo demasiado caliente y te la quemas. Y demora horas, días, a veces semanas, dependiendo de la magnitud de la quemadura. Entonces, y te queda como definitivamente mal, ¿no? O sea, claro, no puedes imagínate comer que bien. eso lo ocasiones todos los días en tu esófago. Tomar bebidas demasiado calientes, porque acá los alimentos como que esperan un poquito, porque acá hay una abertura, un esfínter que cierra un poquito y el líquido caliente queda un rato acá. Entonces, a quedar algunos segundos, después baja el estómago, origina esa quemadura. Entonces, ¿podemos tomar una sopa caliente? Sí, pero no tan caliente y no todos los días. Y no todos los días. Sin embargo, uno busca en este frío. Si vemos en zonas de nuestro país, por ejemplo, en la sierra, en las zonas altoandinas, donde, por ejemplo, el caldito de cabeza, de mote, ¿no es cierto? Es algo que más bien te repara tras el frío, pero probablemente no está en el estudio, ¿no? Porque vimos que se cogió Argentina, Uruguay, de América Latina, así como otros países que ya hemos mencionado. Y el Centro Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud es la que lanza esta alerta. Esta alerta, ¿no? Esta alerta que es bastante importante porque debemos adquirir costumbres, ¿no? Una, masticar bien los alimentos. Dos, tomarlos a temperaturas adecuadas, no muy altas, porque en verdad, si tú siempre tomas las bebidas demasiado... Yo tenía mi abuelo que siempre tomaba la sopa muy caliente, ¿no? Bueno, a mi abuelo no le pasó nada, murió de otra cosa, pero sí, definitivamente tomar bebidas demasiado calientes daña la unión cardio-esofágica. Obviamente tendría que preguntarle, ya que hablamos del esófago, que ese es el tubo que conecta al estómago, ¿puede generar úlceras también las bebidas calientes? Esas bebidas calientes, como te estoy explicando, aplana el tejido, ¿ya? Después que lo aplana, lo agrieta. Y después se comienza a formar una ulcerita en la mucosa, o sea, por dentro de la capa interior del esófago comienza a formarse como una llaguita. Correcto. Y esa llaguita es propicia para que bacterias, virus, la colonicen. Ejemplo, el Helicobacter pylori, que está asociado a cáncer de estómago, coloniza esta úlcera y comienza a hacer la enfermedad que a la larga termina en un cáncer de esófago de la porción distal. Ahora, fíjese, doctor, es sabido que es conocido, ¿no es cierto?, que el cáncer del estómago es uno de los cánceres más agresivos. Claro, y está en el Perú y en el mundo, creo, luego de la próstata en el hombre, el cuello uterino en la mujer y el seno, y luego viene el estómago. Pero no era muy conocido el cáncer de esófago. El cáncer de esófago es poco frecuente, pero hay que recordar que los cánceres, la frecuencia migran.
Ejemplo, podría decirte que ahora está aumentando la incidencia de cáncer de mama y la incidencia de cáncer de cuello uterino está bajando. Por la prevención. Por la prevención. El impacto que ha tenido la prevención en cáncer de cuello uterino ha sido extraordinario. O sea, el Papa Nicolau fue asombroso para la década pasada. En esta década ya estamos hablando de otro método diagnóstico, además del Papa Nicolau, que la tendencia es que la incidencia, o sea, la presentación de casos nuevos de cáncer de cuello uterino esté bajando. Pero con mama tenemos un problema. Está aumentando. Porque, ejemplo, el cáncer de mama está asociado a pacientes gorditas y a pacientes que viven más. Tú sabes que, ¿por qué hay tanto cáncer ahora? Hay mucho cáncer porque vivimos más, porque tenemos otras costumbres, no somos personas muy saludables, o sea, vivimos estresados. Pero tenemos que también cambiar hábitos, sí, sin duda, hábitos, el deporte, el alimento, pero no solo es eso, y la felicidad, ¿no? Sí. La risoterapia nos falta Ese un poco. Buenísimo. Sí, en realidad. Doctor, además se habla que el cáncer del esófago es muy agresivo y genera mucha morbilidad y mortandad. Lo que pasa es que cuando se diagnostica, nadie piensa, para empezar, todo el mundo piensa en cáncer de mama, en la mujer, en cáncer del cuello uterino, en el hombre, en cáncer de estómago o en cáncer de próstata, por decirte cánceres, ¿no? Dos en frecuencia, ¿no? Pero poca gente piensa que el esófago puede tener cáncer. Pero se hizo muchos estudios, tanto en seres humanos como en animales, ¿no? Sí, claro. Entonces es la magia de la investigación, ¿no? Saber por qué suceden las cosas. Estos investigadores, que fueron 23, llegaron a la conclusión de que definitivamente no era la sustancia que ingerías, sino era la temperatura. Ahora, interesante saber que se desprende, doctor, de esta investigación una lista de elementos ubicados como cancerígenos, además de las carnes rojas, el tema del diésel, ¿no es cierto?, o el petróleo, y se incluye aquí las bebidas muy calientes. Sí, sí, es verdad. Así que ya estamos sobre aviso. Está en la lista ya. Está en la no lista de los posibles, sino de los confirmados. Sí, sí, está en la lista, sí. ¿No? Y, por ejemplo, quisiera compartir parte de esta investigación. Lo que no es considerado, cuando el cáncer de esófago ha infiltrado un porcentaje superior al 60% de la circunferencia del esófago, suele ser ya incurable. Sí. Incurable. ¿Es la única razón de cáncer al esófago, doctor, la ingesta de bebidas, de mates, de sopas muy calientes? No. O sea, ningún cáncer tiene un solo origen. Siempre, todos los tipos de cánceres tienen muchos orígenes. O sea, tú puedes fumar toda tu vida y nunca tener cáncer de pulmón, que es una pequeña porción de pacientes. Pero sin embargo el cigarrillo es la principal causa, ¿no? Claro, pero puede fumar 1 o 2 cigarrillos al día y tener cáncer de pulmón. Definitivamente el cigarrillo está asociado íntimamente al cáncer de pulmón, pero se necesitan cofactores. Puede ser el tema de las bebidas calientes también una razón para tener cáncer de sería esófago. como un cofactor, ¿no? Como un cofactor. O sea, no es que solo tomar bebidas causa cáncer de esófago, no. Es multicausal, todos los tipos de cáncer son multicausales. Pero también recordemos que está asociado todo lo que sea nuestro esófago, porque es el tubo que conecta el estómago, el fumar, ¿no es cierto?, la bebida alcohólica. Eso sí es importante, ¿no? Bien es cierto que las temperaturas por encima de 65 grados ocasionan quemaduras en la parte entre la unión del esófago y el estómago, es cierto, es verdad, pero pocas personas tienen esas costumbres. O sea, que de tomar todos los días bebidas por encima de 65 grados. Es muy difícil, ¿no? Lo cierto es que el alcohol, el tabaco, sí, tienen un nexo muy, pero muy estrecho con el cáncer, con muchos cánceres y especialmente con eso. Recomendaciones finales, doctor, para nuestros televidentes de vida sana, porque en realidad estamos cambiando. Ya el invierno empezó, las temperaturas ya vemos cómo están, hay neblina, uno requiere tomarse una bebida calientita, un chocolatito caliente, ¿no es cierto?, un cafecito, y a los niños probablemente también les damos matecitos tibios, claro, pero no calientes. Es que esa es la idea. La recomendación principal siempre es con los niños, porque es en los niños donde se cimentan las costumbres y nacen los hábitos, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos que tomar bebidas demasiado calientes les puede quemar la boquita. Ellos no van a entender mucho dental que también genera, claro, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Les puede quemar la boquita, ya, pero para que entiendan y que a la larga estamos protegiendo su esófago, ¿no? Estamos confirmando además, doctor, que con estas temperaturas, y lo decimos sobre todo por las zonas de las heladas, el caldito caliente y la sopa y los alimentos ayuda, sin duda. Por supuesto, claro. Estamos viendo cómo fallecen incluso niños, ¿no?, por temperaturas bajo cero y todo
todo aquello. Sí, es sí, una pena. sí. Entonces, a cuidar el esófago. A cuidar el esófago. Muy y a bien. cuidarnos nosotros. Y a cuidarnos nosotros, a reír un poco más, ya lo dijo nuestro especialista esta mañana, todo el tema del ambiente, cómo influye en nuestra vida, en nuestra salud. Estuvo con nosotros el doctor Gastón Mendoza de Lama, oncólogo, esta mañana aquí en Vida Sana, su segmento para hablar de la salud. Pero también le tenemos una nota que tiene que ver con esa molestosa migraña, ¿no? Este dolor que se interna en una parte de nuestra cabeza que puede afectarnos incluso la luz, no nos hace nada bien la luz. Pero fíjense que la luz verde podría ser una causa de ir menguando esa migraña, incluso la solución lo vemos en la siguiente nota. Intensos dolores de cabeza, vómitos, náuseas, alteraciones de la visión y una extrema sensibilidad a la luz son algunos de los síntomas de la migraña, mal que parece ha encontrado alivio con la luz verde clara, según estudios de la Harvard Medical School. La sensibilidad a la luz o fotofobia se ha convertido en una aliada para un posible tratamiento para estas jaquecas. Un equipo de expertos encabezado por Rami Bernstein iniciaron experimentos en el 2011 con un grupo de personas invidentes bajo diferentes luces de colores. Resultó que los rayos azules agravaban los síntomas de la migraña. Desde este punto su perspectiva cambió y continuaron las investigaciones, pero esta vez con pacientes que padecían cefaleas intensas con discapacidad visual. Tras varias pruebas se descubrió que la luz verde clara causaba migrañas menos dolorosas y si se le bajaba la intensidad aliviaba significativamente el dolor. Los estudios siguieron en animales y los resultados fueron similares. Aún queda desarrollar una bombilla que solo emita esa tonalidad o unos lentes que bloqueen todo el espectro cromático, excepto la estrecha franja con propiedades analgésicas en los pacientes con jaqueca, soluciones que resultan caras con la tecnología actual. ¿Sabe cuál es la mejor receta para esa incómoda, fastidiosa migraña? Estar feliz. Así me acaba de decir el doctor que estuvo esta mañana, el doctor Gastón Mendoza. Más felicidad, un poco de tranquilidad, combatir ese estrés que nos invade día a día y adiós migraña. Hemos llegado así al final de nuestro segmento Vida Sana.